Días, te saluda Rafael Poblete. Muy buenos días, Rafael. Encantado de estar en tu programa. Bien, Enrique, estaba viendo, yo siempre te sigo y me llega siempre la información tuya que me mandas de los artículos y coincido contigo en muchos temas. Otra vez marchas y contramarchas en el inicio de las actividades económicas por el tema del COVID. El gobierno dice una cosa, después dice otra cosa, hagan esto, salgan, un ministerio dice que mejor no salgan. ¿Qué está pasando realmente en el tema de la reactivación? ¿Se está llegando a todos lados? ¿No se llega? Y después quiero hablar del tema de las elecciones, que también lo has tocado en tu último artículo. Sí, mira, hay que considerar una serie de factores. El primero claramente es que hay un esquema económico diferenciado. Por un lado está la reactivación del mayoritario PBI, es decir, lo que se considera alrededor del 30%, básicamente lo formal. Y lo otro es la reactivación del mundo popular económico, es decir, el espacio informal del 70% alrededor. Entonces, quiero decir que respecto a lo primero, el asunto de las marchas y contramarchas respecto a los protocolos ha sido un tema que sin duda va a impactar negativamente. El propio representante del sector privado ante el gobierno, Miguel Alvear, acaba de dar una entrevista para Punto de Encuentro, en donde dice que él considera que las 4 fases de reactivación en realidad pues son teorías de muy largo plazo y que se debería ir más a prisa. En general creo que hay un consenso de todos los sectores que para la reactivación del mundo formal hay un excesivo enfoque burocrático. Mira, hasta hace muy poco ellos pensaban que era lo mejor, que era la autorización previa, lo cual iba a hacer que el proceso sea larguísimo. Afortunadamente han corregido ese error. Y donde hay ahora realmente una ausencia completa de propuestas es en la reactivación ordenada del 70%, que es el mundo informal. Ahí para eso no hay absolutamente ninguna propuesta, ningún apoyo del Sí, Estado. Este asunto de reactivar Perú solamente va para la gran empresa, la mediana empresa, pero para los microempresarios no hay absolutamente nada, no hay una democratización del crédito tampoco. claro, y hay mucho tema de muchas empresas grandes, llamémoslo así, grandes entre comillas, que se han acogido a este tema de la suspensión perfecta. Entonces, muchos trabajadores no pueden regresar a laboral hasta el mes de septiembre, octubre. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ya se les acabó el tema de la CTS, creo que se sienten vulnerables en el tema laboral, si van a permanecer con el mismo trabajo o no. Parece que este tema de restricción ha sido hecho para empresas grandes, no pensando por ejemplo, en el emprendedor, que diría yo, o no pensando en la gente pequeña de Gamarra, por ejemplo. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, hay un punto fundamental desde el punto de vista financiero. Más o menos hasta el año 2008, la mayoría de operaciones financieras solamente podían ser realizadas por la banca. A partir del 2008 en adelante se libera un poco este asunto del crédito financiero y pueden las cajas y otro tipo de agentes realizar operaciones financieras sin tener que pedir autorización a la SBS. En este caso yo considero que hay un enfoque similar al previo del 2008, es decir, antes de esta democratización financiera, y solamente los que pueden participar en este tema de reactivar Perú mayoritariamente han sido la banca, no otros agentes financieros. Por lo tanto, desde el punto de vista del otorgamiento de los créditos ya hay una limitación, porque ten en cuenta que los emprendedores o microempresarios se financian también a través de cajas de estos agentes financieros. Por lo tanto, no hay una oferta que enfocada en los microempresarios y tampoco hay, desde el punto de vista del gobierno, la asignación de un adecuado fondo para la microempresa. Es decir, el PAEMITE, por ejemplo, creo que le han dado 300 o 600 millones, y en cambio Reactiva Perú, que está enfocada en la grande, le han dado pues 30.000 después, o sea, en total van a ser 60.000 millones de soles. Es decir, a los que representan más o menos el 1% de la iniciativa empresarial en el Perú les ha tocado 60.000 millones, que son grandes evidentemente, pero al 98% de la iniciativa empresarial en el Perú les ha tocado pues prácticamente nada, ¿no? Creo que este es un asunto que se tiene que corregir. Y otro punto importante que tiene que ver también con la microempresa, con la iniciativa empresarial,
es la reactivación del empleo. Es decir, vamos a perder alrededor pues, de casi 3 millones de empleos. ¿Cuál es el plan concreto del gobierno para incentivar el empleo pronto? Y eso es una cosa que creo que no están ni siquiera viendo. Imagínate que ni siquiera pueden haber previsto que se iba a necesitar oxígeno. Imagínate cómo pueden pues reactivar el empleo en el Perú, ¿no? Sí, pues lamentablemente todos estamos padeciendo. Una pregunta, tocaste también en tu artículo que me llegó a mí el tema de las elecciones. Yo he consultado a algunos porque el presidente todavía no convoca formalmente a elecciones. Creo que tú estás con una hipótesis que de repente quieren prolongar o alargar el periodo presidencial, postergar las elecciones. ¿A razón de qué podría ser esto? Mira, yo considero que dada el mal manejo de la pandemia, cualquier proyecto de continuidad encarnado en el mismo Vizcarra se ha visto comprometido. Yo no creo que necesariamente descartado. Hay un punto clave, nadie disuelve un Congreso, para no entrar en el debate de si fue un golpe de Estado o no, que desde mi punto de vista sí lo fue, pero nadie disuelve un Congreso para tener un ánimo de continuidad. La pandemia lo que ha ocasionado es que definitivamente una postulación de él en este momento, además con el manejo que se ha visto, sea bastante inconveniente. Pero ¿qué pasa si esta reactivación económica por fases, esta cuarentena que se va extendiendo cada vez más, que podría llegar a agosto, a septiembre, se mantienen las mismas condiciones? Va a empezar a generar un consenso en mucha gente que va a estar atemorizada por la posibilidad de contagiarse, de que no podemos ser tan irresponsables de ir a un proceso presencial en abril. Entonces entrará la discusión del voto electrónico, quizás el voto electrónico no genere consensos, y quizás lo mejor, en acuerdo con el Parlamento, sea suspender las elecciones 6 meses o incluso un año mientras la pandemia pasa, pues, ¿no? Y de repente hacerla junto con... en el camino constituirse en asamblea constituyente o algo parecido, ¿no? Como desconocen mayormente el marco constitucional, claro, son capaces de cualquier cosa, ¿no? Esa es la amenaza que yo veo, la continuidad sin convocatoria de elecciones. Bueno, muchos hablan de la famosa meseta, que se ha llegado a la meseta de salud de COVID, pero ¿a lo que hemos llegado a la meseta de la corrupción o no? ¿O la corrupción va a seguir creciendo en picos? Yo creo que hemos visto solamente la punta del iceberg, ¿no? Creo que Vizcarra tiene mucho que responder, fundamentalmente alrededor del tema chinchero, que es un tema que quedó paralizado. Yo hago una pregunta siempre, ¿no? Cuando converso con alguna gente bien intencionada, que me dice incluso, por ejemplo, que esta funcionaria Molinelli de salud es quizás una de las mejores cosas que tiene el gobierno, ¿no? Yo le discuto su capacidad, pero inmediatamente le digo, cuestionarla prácticamente no tiene sentido, porque parece que es intocable. ¿Por qué es intocable? Y uno encuentra esa respuesta alrededor del tema chinchero, ¿no? Creo que ahí va a destaparse una olla muy grande de corrupción que va a manchar directamente a Vizcarra, sin hablar ya de los otros temas y sus relaciones con el Club de la Construcción, sus conflictos de intereses, y otros temas menores de dispendio y de pequeña corrupción hacia acumulada, va a sonar bastante grande, como este caso, por ejemplo, de su amiguísimo Richard Swing, ¿no? Que me parece ya que es absolutamente ridículo, ¿no? Es casi como recordar haber revisado en la historia de Roma, pues, algún emperador que hizo embajador a su caballo, pues, ¿no? Una cosa así. Claro, entonces le ponen a él responsable de impulsar el área cultural del Estado, en el Ministerio de Cultura, ¿no? Me parece algo bastante gracioso por no ponernos todos a llorar, ¿no? Una última pregunta, Enrique, en tu capacidad de análisis y síntesis política también, la actuación del Congreso. Lamentablemente este Congreso está lleno de populismo, lo veo yo. El gobierno dice una cosa, ellos sacan una medida, hacen otra cosa, otra medida, pero todo es populismo. Viven para las graderías, como diría, darle más diversión al pueblo, no sé, dan medidas, pero no miden las consecuencias. ¿Qué hacemos con este Congreso? Bueno, yo creo que hay que, desde la sociedad civil, presionar para dos cosas, ¿no? Primero, que no destruyan el marco de libertades económicas, no vuelvan al país un punto inelegible para la inversión a nivel internacional, la inversión que ha permitido reducir la pobreza, sin duda con muchos errores, con muchas cuestiones que corregir, pero básicamente ha permitido pasar desde los años 90 hasta ahora
a reducir 25 o 30 puntos de pobreza en el Perú. Destruir eso sería pues una locura, ¿no? Y además en el marco de una emergencia sanitaria, estas ideas acerca de cambios grandes constitucionales, a los cuales yo no necesariamente le niego, pero creo que no es el momento de discutirlos. Yo haría dos invocaciones de la sociedad civil respecto al Congreso. Vigilar que no destruyan el marco de libertades económicas, que es un punto fundamental, y segundo, que no se les ocurra la brillante idea de ponerse de acuerdo con Vizcarra para extender el mandato de ambos por 6 meses o 12 meses. Creo que Vizcarra, más allá del día de las elecciones, no puede quedarse más del 28 de julio del año 2021. Así las elecciones tendrían que ser en junio por un tema de plazos, él debe irse el 28 de julio. Ya, y la del estribo, como diría yo, cambio de constitución, plantean algunos, y me suena raro que lo plantee Acción Popular. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que Acción Popular está dividida pues en por lo menos de 4 o 5 facciones. Creo que hay un enfoque, digamos, más o menos responsable alrededor de determinadas personas, en favor de la inversión, no sé qué tanto de la justicia social, como Raúl Díaz Canseco, una mirada más socialdemócrata alrededor de Barnechea. Creo que el eso representa pues la política del día a día. Lejano, Guevara, varios de esos ya son el abismo. Y creo que el Congreso responde a estos dos últimos, básicamente, o mayoritariamente. Por eso no me sorprende que estén cayendo en estas incoherencias. En general, salvo contadísimas excepciones, este Congreso es muy malo, mucho peor que el anterior, y esperemos pues que se vaya en el 28 de julio del 2021 y que el pueblo pueda tener una mayor serenidad para escoger mejores representantes al Parlamento, ¿no? Gracias, Enrique. Ha sido Enrique Valderrama, editor de Punto de Encuentro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, hasta luego. Muy bien, amigos.